Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en Música en 35 milímetros, un espacio de bandas sonoras, la cara online del séptimo arte para conocer un poco más sobre la música en el cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Música en 35 milímetros. Hoy con un programa también muy especial como nos caracteriza cada 8 días, con un compositor al cual le vamos a dedicar un espacio muy importante, que es Lalo Schifrin. Pero antes de comenzar a hablar de Lalo, quiero darle la bienvenida a Hugo Moya en Santiago de Chile. Hugo, buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, ya sea en vivo o después en diferido. Y aquí estamos listos para hablar de tu compositor favorito, Lalo Schifrin. Sí, un compositor argentino. Aquí buscando una cosa y no me da, es que para compartir aquí el enlace. Un compositor argentino que tiene 90 años, vive en los Estados Unidos y del cual siempre en los artículos donde se habla, cualquier reseña de este maestro, de este compositor, llega un tema que es Misión Imposible, el tema icónico de esta serie que ha permitido lógicamente también estar en varias de las películas de las cuales más adelante conversaremos y que creó un tema inolvidable, de esos que quedan en la retina y en la memoria de muchos. Hugo. Sí, mira, lo que tú dices es cierto de la conexión inmediata de Lalo Schifrin con Misión Imposible, la serie de televisión, o más bien el tema de Misión Imposible, porque no, creo que él no hacía las partituras de los capítulos. ¿M? Pero no solo ese, tiene varias otras series de televisión bastante conocidas como Manix eh, y otras, que tú las tienes ahí en un resumen bastante entretenido que preparaste. Pero también yo diría que Lalo Schifrin es, es, uno, es uno más de los compositores que crearon una asociación con un director, que en este caso fue el director Don Siegel. Estamos hablando de películas de la primera mitad de los 70, quizás fines de los 60, y entre esas, Lalo Schifrin compuso la película original de Harry el Sucio, pero además compuso la música de todas las secuelas de esta serie, protagonizada por Clint Eastwood. Del cual es muy Y amigo. sí, y además, pero no estoy seguro que las secuelas las haya dirigido Don Siegel, no estoy seguro. Pero sí sé que la música las hizo él. Y cuando tú más o menos revisas discografía, buscas información sobre Lalo Schifrin, lo que primero te aparece son sus bandas sonoras para Harry el Sucio, o para la saga de Harry el Sucio. Así es, Hugo. Bueno, eso es lo que yo más o menos sé de Lalo Schifrin. Hace algunos años, en realidad hace 10 años, en el evento Hollywood in Viena, tú sabes que este es un show anual que se hacía en octubre o septiembre de cada año en Viena y que se tuvo que suspender el 20 y el 21 por la pandemia, eh, que era un concierto de música de cine, pero había un apartado que era dedicado a un compositor que recibe un premio que se llama el Max Steiner, el resto en alemán, así que no lo voy a repetir, pero es un Sí, premio Max Steiner que es como una suerte de reconocimiento a compositores importantes de la historia, ya sea siempre por su contribución a la historia, a la música del cine. Y bueno, se lo han ganado
grandes compositores como James Horner, como Hans Zimmer, como James Newton Howard, como Danny Elfman, estoy nombrando los que me recuerdo, Randy Newman, Lalo Schifrin hace 10 años atrás, John Barry, y este año le toca a Alan Menken. Gabriel Alan Yaret Menken. también estuvo entre la lista de los ganadores. Y Sí, siempre recuerdo que él ya tenía 80 años cuando le hacen este homenaje, y él sube muy quebrantado, digamos, se nota un caminar lento, como que alguien lo afirmaba para subir al escenario, ya, bueno, lo esperable de una persona de 80 años en ese tiempo, y, y él hace un agradecimiento y él termina con una frase que nunca la olvidé, por eso que la quiero mencionar, y él dice, Viena sabe mucho de música, y repite, Viena sabe mucho de música. excelente, excelente. Cuando arrancamos, Hugo, a crear el programa, yo inicialmente cogí la década de los años 60 y empecé a mirar como algunas de las series porque siempre a Schifrin lo asociaron con series y películas. Y siempre hablábamos de Misión Imposible, Paraíso de Manis, el tema central de Starkey Hodge, Centro Médico y un montón de series. Entonces hicimos primero una recolección de esas series que de alguna manera creó el tema central y participó, y creo que eso es importante tenerlo. Hay una serie que yo tuve la oportunidad de ver también hace mucho rato, que se llama The Big Valley. ¿Recuerdas que era con Lee Majors? ¿Recuerdas esa serie, cierto? No, En esas no, no la Valle de vi, la verdad que... Pasiones. Ah, esa sí, sí, la escuché, pero era muy chico, no, no me llamaba la atención el, el tema. Listo. Valle de Pasiones, él estuvo durante 26 episodios componiendo como los relatos de esos mismos episodios, pero no compuso el tema central. Entonces hicimos como el trabajo de seleccionar los primeros de esos años 60, de los cuales enseguida los vamos a explicar y para que ustedes tengan una referencia del trabajo y ya con ese sonido característico, Hugo, que ha venido manejando a lo largo de tantos años, más de 50 años de componer música, Lalo Schifrin. Aquí están. Seguramente de lo que van a escuchar y ver de este primer video, solamente creo que recordarán uno de ellos. De esta primera tanda, Hugo, de series que la primera se llamaba Blue Light, fueron 16 episodios, una serie de 1966, de los cuales 11 fueron compuestos por Lalo Schifrin, que por esa época venía como arrancando fuerte un poquitico con el tema de televisión. Esta serie era protagonizada por Robert Goulet. Después vino The Cat, que fueron 26 episodios donde él estuvo además del tema central, que fueron entre 1966 y 1967. Entre el 69 y el 71 estuvo con Los Jóvenes Abogados, una serie protagonizada por Lee J. Cobb, del cual es tal vez el más conocido.
Y entre 1966 y 1973, la serie que todo el mundo recuerda, que es Misión Imposible, una serie que ganó 10 premios Primetime Emmy, 19 premios ganados, 39 nominaciones. Lalo Schifrin ganó 4 reconocimientos importantes en el BMI Fields TV Awards, ganó en los Grammy de 1968 y 2 premios, una nominación por TV Land Awards y el premio en el 2004 al ser el tema favorito de muchas personas, igualmente bastante reconocido. Y después Medical Center o Centro Médico, una serie también que recuerdo, donde fueron de 171 episodios entre el 69 y el 76, con 2 protagonistas, James Daly y Chad Everett, que fueron como básicamente los más destacados, y de lo cual vamos, Hugo, a hacer esta primera muestra. Para la próxima semana, dentro de series retro, vamos a colocar el resto de las series, algunas de los años 70, donde está Starkey Hodge, que es el tema de la primera temporada de él, que él estuvo trabajando. Está Mannix, el de Mike Connors. Hay otros que se llama This AD, y hay otras series de las cuales vamos a hacer como la reseña más adelante para la próxima semana. Pero siempre tuvimos la oportunidad, Hugo, de mostrar, de señalar siempre unas reseñas importantes, que es Schifrin. Trabaja mucho para televisión, pero también hizo algunas cosas muy interesantes para cine. Sí, pero fíjate que hay una cosa que me llama harto la atención. Yo he estado, bueno, durante estos últimos años he estado descargando bandas sonoras de hartos compositores, y uno de ellos es Lalo Schifrin. Voy a ser bien honesto, nunca he sido muy fanático de Lalo Schifrin, porque no soy muy fanático del jazz, por eso solamente, ¿ya? Eh, pero estaba leyendo ahora información sobre él, y lo que me llamó mucho la atención es, bueno, y que no me llamó la atención, sino que me explica, es el origen de su temprana vinculación con el jazz y con uno de los eh, grandes nombres del jazz como Charles Gillespie. ¿Charles Gillespie? Duke Gillespie. Duke, sí, y él trabajó con él, fue pianista de su banda, y bueno, y después también trabajó con Javier Cugat, que eso ya era más latino, ¿ya? Sí. Pero podríamos decir que sus primeros grandes eh, asignaciones o sus primeros grandes logros musicales fueron en su asociación con este músico del jazz, Gillespie, del jazz Gillespie. perdón, Estuvo también con Quincy Jones. Dizzy Gillespie. Sí. Dizzy Bueno, Gillespie. sí, justamente conociendo a Gillespie, también conoció a Quincy Jones, que es otro emblemático músico a la altura de Burt Bacharach en los Estados Unidos. ¿Mm? Y bueno, y cuando tú escuchas o cuando tú te enteras de que ese es el origen de Lalo Schifrin, tú ya puedes comprender y entender cómo deriva la Ese música sonido. de cine que él compuso. Porque contrariamente a lo que muchos piensan, eh, Lalo Schifrin tiene un montón de trabajos, pero un montón. Yo tengo una lista enorme, yo debo tener una lista de unas 50, a lo menos. Pero fíjate que en las páginas de cine no aparecen las filmografías completas de él, solamente referencia a una que otra. Nosotros, hace algunos meses, hicimos un especial sobre Los Tres Mosqueteros de Richard Lester. Sí, Y señor. la segunda película, la primera la había compuesto Michel Legrand, Los Tres Mosqueteros, y Los Cuatro Mosqueteros, que fue la segunda, la compuso Lalo Schifrin. Y yo había dicho que la calidad de Schifrin era bastante inferior a la de Legrand para esa película, Sí. no para el general. Y tú y Pedro me dijeron, no, se escucha bastante bien Schifrin. Y hago esta referencia porque, y lo vamos a notar en las muestras que tú trajiste, y esa banda sonora de Los Cuatro Mosqueteros se escapa completamente, pero completamente, de las músicas que él compuso para otras películas. Y eso es un tema también que me llama la atención, que él, siendo muy jazzístico,
me imagino que dada su condición de jazzístico o jazzista, siempre le asignaron o le pidieron componer para películas ambientadas en la ciudad. En general, Lalo Schifrin no compuso para series de época, por ejemplo, o para películas de aventuras o de ciencia ficción. Son siempre películas, yo no me atrevería a decir la gran mayoría, pero muchas de ellas películas policiales. ¿M? Porque en ese mundo él se movía, tengo la impresión, muy bien porque su sonido Muy era urbano. muy urbano y muy distintivo por lo menos en la década de los 70, era un sonido muy setentero. Y lo vamos a escuchar ahora, ¿ya? Mucha percusión, mucha guitarra eléctrica, mucho Instrumentos de viento. sintetizador, poca Sí. orquesta en el fondo, para decirlo de alguna manera, excepto en Los Cuatro Mosqueteros y una más que está por ahí en la lista. Y bueno, pero ese era su estilo, esa era su forma. Y bueno, como tú trajiste imágenes también, en general, si no me equivoco, hay muchas películas que son de ciudad o policiales, urbanas, y también por ahí vi algunos western que creo que también tú trajiste. Pero, pero es un sonido muy distintivo y como todavía no hemos escuchado ni un tema de Lalo Schifrin hasta ahora, de cine, eh, que tenemos mal acostumbrados a nuestros amigos a siempre escuchar mucha sinfonía, mucha orquesta. Aquí Y hay un dato no también suena importante. mal en absoluto, Sí. pero es bastante interesante para cierto tipo de gusto. Yo diría que Lalo Schifrin es bastante escuchable, ¿ah? No, no es agotador escucharlo. Eh, Te comento esto porque a propósito del programa del martes pasado, en que hablamos de la trilogía del Érase una vez de Ennio Morricone, también hablamos del documental Ennio el Maestro. Yo esta semana he estado haciendo un esfuerzo bastante grande escuchando mucho a Ennio Morricone. Y la verdad que a pesar de que es muy entretenido, hay momentos y hay bandas sonoras que son un tanto agotadoras de escuchar. Y en cambio ¿Sabes qué? Con Schifrin no pasa eso. Sigamos con el paréntesis. En este momento estaba escuchando, porque la descargué, la banda sonora expandida de Red Sonja, de Ennio Sí, que Morricone. estos días salió, sí. Sí, ahí estoy como, y hay unos temas muy interesantes, pues. Sí, hace rato que no escuchaba yo esa banda sonora de Ennio. Yo he escuchado la normal, la OST, digamos. Pero Sí, bueno, pero volviendo a Schifrin, es un sonido volvamos. distinto, es un sonido muy, muy sofisticado, muy urbano y no muy grandilocuente. Y otra cosa que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que no es muy melódico. Por eso que salvo Misión Imposible no tiene temas que uno recuerde así de rápidamente o que uno pueda evocar o recordar alguna melodía de Lalo Schifrin. Ve, No, yo creo que en eso tienes razón, Hugo. Yo venía como pensando ahora un argumento y era que en el sector por donde yo vivo, pues o sea, yo vivo en la ciudad de Medellín, en el sector donde yo vivo que es la Comuna 12 de la América, cuando era pequeño existían 6 salas de cine. Entonces, como una afición de mi padre íbamos mucho a cine y cuando llegaron los formatos caseros, el Betamax, el VHS, ¿recuerdas esa sí, época? sí. Teníamos la oportunidad de alquilar muchas películas. Casi todas las películas que vamos a ver hoy en este programa y en el próximo, muchas las vi. Entonces, siempre me quedé con la recordación del sonido de Schifrin. Aunque lo que tú dices es cierto, el tema más recordado será Misión Imposible. En una entrevista leyéndolo, él habla que se demoró 3 minutos para componer el tema central de Schifrin. Y su primer tema fue rechazado, el de Misión Imposible. Él vuelve y lo retoma, presenta esta nueva versión y gusta. Entonces lo que vamos a Oye, hacer es, hablando de sí, rechazos, que no se nos vaya, porque después se me va a olvidar, por eso lo quiero mencionar sí, ahora. Yo no tenía idea que Lalo Schifrin había sido seleccionado para componer la música de El El Exorcista, Exorcista, sí de señor. William Friedkin, y lo descartaron porque la música era tan siniestra, tan terrorífica, que, que el mismo estudio y el mismo director lo llamaron y le pidieron que bajara un poco el tono de la música porque estaba muy, muy terrorífica.
y tampoco querían causar un impacto muy, muy negativo en la audiencia, y finalmente Schifrin no aceptó lo descartaron. Yo Finalmente leí, ¿sabes le qué? rechazaron su partitura. Yo leí la versión de Schifrin y él dice que la versión de él, no, pues lo que él dice, que él cuando estuvo en la composición del Exorcista, se sienta con el director, con William Friedkin, escuchan la banda sonora y a Friedkin le encantó. Ellos dos habían tenido como un Tienes roce en razón. películas anteriores y cuando Friedkin va a presentarle a los productores la música y el tráiler, viene con un tráiler y unos, le piden a él que le baje el tono a la banda sonora, pero Friedkin nunca le dice Schifrin. Creo que fue al Entonces, revés. sí, No sé si, bueno, es una tontería lo que voy a decir, pero no sé si Friedkin no le transmitió el mensaje a quién, pero bueno, no importa. sí. Ya. No, Eh, y hay cosas pues que uno se queda ahí. ¿Quién sabe cómo sería? Creo que en YouTube uno puede encontrar esa banda sonora de Chipping, del es que Exorcista. como yo no sabía de eso, nunca la busqué, pero sí sé, por lo que leí hoy Está día, el tráiler original. que es los temas que le rechazaron, o más bien dicho, la banda sonora que le rechazaron, él tomó esos temas y los reusó en otras películas, así que en alguna otra probablemente escuchamos los temas que él originalmente había compuesto para El Exorcista. Y lo otro, que él también sacó un disco sencillo con el tema de John Williams para Tiburón. ¿Lo Me escuchaste? pareció, Se no lo llama escuché. Black Widow y el tema Dice es que espectacular. lanzó un sencillo llamado Tiburón, una versión del tema John Williams de la película Discotequero. Tiburón. Sí. En el 76 o 77, 76, 76, sí. sí, lo Y sacó lo yo. último, para Lo no escuché muy bueno. sobre, y lo último, para no sobrepoblar de información, que él en los 90 fue el arreglista de los conciertos que hacían Los los tres tenores. tenores, los tres tenores, que eran José Hizo un trabajo Carreras, muy interesante porque él Pavarotti es y Plácido Domingo. Plácido Carreras y Pavarotti, los tres. Estuvo como Exacto. acompañándolos durante varios tiempos. Y hay unos datos interesantes, Hugo, porque Schifrin no solamente es compositor de bandas sonoras para televisión y cine, sino que también fue arreglista, compositor de música clásica, compositor en jazz también. Creo que ha tenido una versatilidad. Y hay un dato para arrancar con la música y mostrar un poquitico los videos. Él menciona que a él la música le viene con las imágenes. Y él ve una imagen de una película y de acuerdo a lo que conversa con el director, ya le viene la música. Tiene una idea como distinta y monta sus proyectos. Es muy distinto. ¿Recuerdas cuando hablábamos hace 8 días de Ennio? Él tenía otro estilo distinto para cada cual tiene, a Ennio le fluía muy rápido la música, él se crea ya la música y Schifrin lo hace a través de imágenes. Con base en las imágenes ya tiene más o menos el concepto de lo que puede ser el sonido para la música original. Desde pequeño siempre quiso componer música para cine y para televisión. Sus primeros trabajos, Hugo, fueron en Argentina. Él compuso en 1957 algunas canciones, una primera canción para una película que se llama Venga el Rock, una película de 1 hora más o menos, dedicada, fue la primera película argentina para hablar y hacer un homenaje al rock and roll de la época. Y la segunda película que él ya compone su música original es El Jefe, una cinta de 1958 dirigida por Fernando Ayala, que tiene dentro del elenco aún recordado por muchos, que es Leonardo Fabio, ya fallecido, y estaba Alberto Mendoza. Vamos a arrancar escuchando esta primera banda sonora, el segmento. Después seguiremos ya en 1964, cuando él ya está en los Estados Unidos. Él viaja a Nueva York a seguir trabajando con Duke Gillespie, o Gillespie, no sé cómo se pronunciará, y es contratado por Hollywood y comienza a hacer su trabajo como interesante. Entonces, vamos a escuchar esos primeros trabajos del cine de Lalo Schifrin.
Se le nota mucho la tendencia de jazz en esos primeros trabajos, Hugo. Excepto la del Rino, La en de la otra, en la otra sí se nota claramente. Justamente estaba Liz, pensando el sonido ¿cómo se llama el guitarrón largo? Se me olvidó el nombre. El contrabajo. Los felinos, ahí está, esa película es del 64, la conocimos como La jaula del amor, era de René Clement con Alan Delon y Jane Fonda. Sí, René Esa, Clement trabajaba harto con Francis Lay y con Michel Legrand. Me llamó la atención que una película de René Clement la hiciera la de los chifres. sí, y en el 65 fue un ladrón, la última que vimos, nuevamente con Alain Delon y Al Margaret, con Van Heflin y Jack Palance. Vamos a mirar aquí de esta película quién fue el director, no tomé como el dato, de Ralph Nelson, fue el compositor. Pero lo que podemos ahí apreciar también es como esa tendencia de ese sonido jazzístico, porque él venía precisamente de hacer eso, que lo disfrutó. Pero es un sonido, es muy armónico, Hugo, pero no queda muy registrado como dentro de la memoria. No, O sea, no, porque me parece que él, incluso me atrevería a decir que él fue uno de los iniciadores. Acuérdate que él surge en la misma época que surge Williams, Goldsmith, el que está Barry, en su apogeo, Barry, Newman, Alfred Newman, que está en su último año, y bueno, y el Henry Mancini, y todo ese lote. Y, y si tú te fijas, todos los otros eran muy melódicos. Y Schifrin me parece que fue como uno de los fundadores del estilo funcional de la música. sí. Y probablemente que si tú la escuchas aisladamente, si no estás muy conectado con el tema película, cine, podrías encontrarlo hasta aburrido. Pero esa misma música puesta en una película funciona bastante bien. Y mira, Hugo, también que es muy parecido en ese tono que estás hablando del jazz a los primeros trabajos de Barry. ¿Recuerdas antes de empezar con James Bond, de Knack? ¿Recuerdas? Eran muy jazzísticos, pues con otro tono, otro tópico, pero también prevalecía porque él venía de estar con John Barry Seven. ¿Recuerdas que fue muy jazzístico en su momento? Me da la impresión de que John Barry Seven era más rock and rollera que jazzística. Tengo esa sensación. Pero el rock and roll instrumental. Creo que era conocido por eso, por el rock and roll instrumental. Y cuando tú me hablas de las películas anteriores, yo la única que reconozco antes de James Bond fue Bad Girl, y eso es puro rock and roll. No sé si Snack es antes o después de James Bond, pero sí, tiene un sonido distinto, efectivamente. Espérate, yo busco aquí que voy a revisar precisamente como la filmografía de Barry, a ver si nos aparece para que la podamos. Pero sí, sí se me dio como por la época. Espérate un momento, Hugo, aprovechemos y miremos aquí el trabajo de Barry. Él arrancó con Never Let Go en el 60, fue su primera. eh, También es rock and rollera, totalmente. Rock and roll, sí. Ah, bueno, perfecto, sí. Estaba Elizabeth Taylor en Londres, fue en el 63. Zulu Eso ya es otra cosa, sí. era Perfecto. Ahí ya es otro John cuento distinto. Barry, es el John Barry ya conocido, ¿no? Sí, exacto. A mí no sé por qué tuve como el concepto ahí como gráfico. Escuchemos este segundo bloque. Arrancamos con El chico de Cincinnati, que fue una película dirigida por Noah Jemison y Sam Peckinpah. Peckinpah fue despedido después de una semana de rodaje. Hubo unos desacuerdos con los productores de esta película y entonces Norman Jewison arranca, lógicamente, a dirigir. La película fue protagonizada por Steve McQueen, Al Margaret otra vez y Edward G. Robinson. Después El Liquidador, con Rod Taylor, Trevor Howard y Jill St. John. Ya comienza para la época en el 65, una película de espías. Arranca ese fenómeno importante allá. Después viene con Blindfold, Misión Secreta, con Rock Hudson y Claudia Cardinale.
y también es una película que tiene ingredientes de espionaje. Y la última de este bloquecito que vamos a escuchar, Intriga en Venecia. Creo que alguna vez hablamos de ella con Robert Vaughn, Elke Sommer, Luciana Paluzzi y Boris Karloff, una película del año de 1966 que también tiene un concepto interesante relacionado con el tema del espionaje. Eso es este bloquecito que escuchamos a continuación aquí en nuestro programa de música en 35 milímetros. Este último tiene un toque distinto, es como con un arpa o algo que le da... Todos, menos uno, que era el de donde salía Claudia Cardinale. El de Blindfold, con Rojo. Blindfold, sí, pero todos los otros, si tú lo escuchas de nuevo, están sostenidos en las cuerdas del contrabajo. Todos. Sí. Y eso es jazz. Sí, es que él de verdad que tuvo esa influencia muy fuerte. Aquí también se nota mucho, pero este último ya le mete otros instrumentos interesantes y es un tema que suena muy bien. No sé si tuviste esa película Aventura en Venecia o Un romance. Creo que la empecé a ver y me pareció de estas típicas copias de James Bond. La empecé a ver, ¿eh? Sí, recuerdo que la empecé a ver y no te pueden gustar todas las películas. No hay tanto tiempo para ver de todo. Sí. Y mira, volviendo haciendo un rewind, haciendo zapping en las plataformas, me encontré con Arthur, música de Burt Bacharach, a propósito de un programa que hayamos. Y siempre escuché hablar de Arthur como una película tan emblemática y la vi, y la encontré una película tan simple, tan sin brillo. Francamente, la actuación de Dudley Moore era bastante insoportable. Estaba toda la película borracho, haciéndose el chistoso. La verdad que no sé por qué la película, hasta hace poco le hicieron un homenaje para celebrar los 40 años de la película. Y la música por Baccarat es tan poquita que ni se siente. Sin embargo, después hice un ejercicio, que está en desarrollo. Sí. Me dieron ganas de ver películas Hammer. Vamos a hacer un especial de música Hammer. Claro. Y me vi las 3 primeras películas de Frankenstein de la Hammer. La que era con Boris Karloff, ¿cierto? No, señor, con Peter Cushing. Estoy hablando de la Peter Hammer. Cushing. Sí. Peter Cushing, Christopher Lee, la primera. Bueno, Peter Cushing siempre, como el varón Frankenstein. Alcanzé a ver las 3 primeras. No está la cuarta ni la quinta en la plataforma. Así que ahí me tendría que saltar directo a la sexta. Pero no es interesante. Yo fíjate que yo no había visto las de Frankenstein, siempre había visto las de Drácula. Y revisando la plataforma Filmin, hay muchas películas Hammer. Así que creo que voy a hacer un ejercicio de ver muchas películas Hammer, sobre todo de los fines de los 50 y principios de los 60. No, muy interesante. Pero todas con Christopher Lee, Peter Cushing. Estas fue de Peter Cushing, sí, y Lee que era Drácula. Sí, pues Christopher muy Lee famoso en esa época. Fue Drácula. Christopher Lee fue el único Drácula de la Hammer, no fue el único, pero de las películas que eran de Drácula, él era el actor principal, el intérprete, y de las de Frankenstein, siempre el varón Frankenstein fue Peter Cushing. Karloff. No, sí, perdón. No. Peter Cushing. Boris Karloff fue es que yo tengo a Boris Karloff. En los años 30 y 40,
y lo curioso es que solo fueron 3 películas. Después, muchos actores distintos hicieron a Frankenstein, entre ellos el mismísimo Bela Lugosi hizo a Frankenstein en una película. Ron Loney Jr., que era el que hacía del Hombre Lobo, también hizo a Frankenstein en una de las tantas películas de Frankenstein. Y había otro que fue como que el segundo más importante de esa época, que fue Glenn Strange. ¿Mm? Y después, para terminar esta saga de películas de monstruos universal, Sí. terminó esta historia el año 48 con una de las películas más que a mí de niño más me gustaba, pero que hoy día de viejo digo qué película más estúpida, que era Abbott y Costello contra los monstruos. Que era Abbott y Costello contra el Drácula de Bela Lugosi, el Hombre Lobo de Lon Chaney Jr. Lon Chaney, y el sí. Frankenstein de Glenn Strange. O sea, casi los principales actores que hicieron acá monstruo contra Abbott y Costello. Es que mira, Así que, mira, esos especiales yo creo que nos quedan perfectos para octubre. O sea, sí, claro. tú los puedes ver. Pero hay una cosa particular, Hugo, con lo que mencionas, y es que a medida que uno empieza a ver películas viejitas de esa época, se empieza a dar uno cuenta de lo hasta De lo malo que es el cine actual. o al contrario, o también porque eran muy pocos Presupuesto. recursos, los efectos especiales eran muy limitados. Hoy son Pero, más, pero es la estética de la época. Yo realmente la Hammer tiene eso, esa estética gótica, incluso uno llega hasta a valorar el grano de la imagen. No, es el muy... colorido, Sí, llena de color, es sí, el estilo sí, Almodóvar. sí. Las películas de Almodóvar, cuando tú las ves, son llenas de color. Claro, pero esta más que el color era la fotografía. Sí. Entonces, no, tenían esa cosa. Y son todas iguales, ¿eh? Todas tienen el mismo, porque esa era la marca de Hammer. Ya, pero no estamos yendo al tema, volvamos a la noche y mira que después Vea, nos van a decir. yo regreso a la Bolmanía, porque en el 66, vamos a mostrar acá, Matt Hell, ¿recuerdas a Matt Hell, el personaje de Donald Hamilton de la novela? Tiene una serie de películas que no son muy buenas en su momento, pero que de alguna manera fueron parte del contrapeso de las cintas o sea, el James Bond inglés. Entonces vamos a presentar Puedo hacerte dos comentarios que dale. son opuestos a lo que acabas de decir, ¿ya? Sí, No te escondas detrás de la cámara, por favor. ¿Mm? aquí estamos tratando de solucionar. Eh, Dale, dale. no, tú dijiste que fueron, que Matt Helm fue una película no muy buena en algún momento. Yo diría que en ningún momento. ¿Ya? Y respecto al contrapeso de James Bond, creo que no hubo contrapeso, la verdad. Y justamente hoy día estaba hablando con una persona no muy entendida de cine y me comentaba que le gustaban mucho las películas de Misión Imposible y me comenta que incluso las encontraba más entretenidas que las de James Bond. Y la verdad que no le di la razón, no le di el check, pero en la interna sí creo que las películas de Misión Imposible, las últimas, le han hecho un poco de sombra a las películas de James Bond. Incluso te diría que algunas son bastante más entretenidas incluso. Bueno, entonces, con base en eso que dices, yo me devuelvo. Si tú recuerdas, las de Matt Hell eran Sí, más sí, sí, la mujeres, recuerdo. más chicas bonitas. Era un seductor completamente. Dean Martin estaba en su apogeo. Y vamos a sentir un poquito el segmento de Murderers Row, donde de Matt Hell con Al Margaret otra vez y Carmal. Después vamos a Coogan's Bluff, Mi nombre es Violencia. Esta es creo que de las primeras películas con las que participa y hace amistad con Clint Eastwood, DJ Cobb y Susan Clark, y es un tema del oeste, que es de 1968. Seguimos con una espectacular película que se llama Bullitt, con Steve McQueen, Con Steve Jacqueline McQueen. Bisset, de Peter Jace, y tal vez tiene una de las mejores persecuciones en toda la historia del cine. Siempre fue recordada por eso. ¿Quién la Y dirigió esa, Jorge? ¿Tenía el Peter dato a la mano? Jace, Ah, sí, Peter Yates. Ya. Peter Jace.
Y la última, La leyenda del indomable, Kool and Luke, que es con Paul Newman, George Kennedy y Strother Martin. Esta película, que fue dirigida por Stuart Rosenberg, Hugo, tuvo ganador a George Kennedy como mejor actor secundario, a Paul Newman como mejor actor en un rol principal y tuvo 2 nominados. Uno como mejor escrito, mejor guión para Don Pierce y Frank Pearson y mejor música original para Lalo Schifrin, pero estuvo nominado y no alcanzó lógicamente llevarse el Oscar. Entonces, Nunca se vamos lo a... llevó. Nunca Aquí lo es llevó. Ese es otro importante de el los dato. temas. Sí, pero no sé si era, no sé si, ahí voy a discrepar contigo a lo mejor. Cuando hablamos de Goldsmith, que se ganó un solo Oscar, cuando hablamos de James Newton Howard, que no se ha ganado ninguno, de Alan Silvestri, que no se ha ganado ninguno, y uno dice, deberían haber ganado alguno. Bueno, en el caso de Lalo Schifrin, la verdad, yo creo que él está bien, fue un compositor interesante, pero creo que en las competiciones por el Oscar siempre iba a ir de pérdida. Era muy raro que fuera a ganar, no por él, era por los competidores que tenía. Que en esa época, en la época de Schifrin, predominaba el tema de la orquesta y de la grandilocuencia, y por eso que en ese tiempo ganaba Williams, ganó una vez Goldsmith, y bueno, y otros, pero predominantemente esos dos. Y otra cosa más, hablando de Dean Martin, y que tiene que ver con Sí. lo que vamos a hablar después, Dean Martin, ese problema que tenía, que hacía películas de comedia, después hacía el papel de un piloto de avión serio en aeropuerto, y Lalo Schifrin compuso la música de la cuarta película de aeropuerto, que la vamos a escuchar más adelante, y, y la verdad que era un poquito confuso el estilo de Dean Martin, que yo nunca me lo saqué de Jerry Lewis. Entonces, cualquier cosa seria que él hiciera, me costaba creérmelo. Claro que sí. Nosotros tenemos una amiga, pues yo tengo una amiga en común que está en nuestro grupo de James Bond, Luisa Fernanda Martínez, que es idolatra a Dean Martin. Dice que es lo mejor y a veces publica muchas cosas en las páginas de James Bond relacionadas también, pues sabe mucho del tema, pero ella es una fiel, fiel seguidora de este cantante y actor, pues que ya falleció. Escuchemos entonces este bloquecito, Hugo, para que sigamos disfrutando la música de Lalo Schifrin. Para las personas que siguen Bullet, Hugo, este es uno de esos temas muy recordados. Dentro, como es una película de culto, esa está como dentro de la memoria y es un tema bastante recordado. Y se me olvidó la última, que era de Fox, dirigida por Mark Rydell y que tuvo también nominación a Mejor Banda Sonora a Lalo Schifrin por este tema en 1969. Oye, hablando de muertes, hoy falleció Wolfgang Petersen. Sí, señor. Un director alemán que se había Alemán. retirado ya hace como 15 años, quedó como muy cansado. Yo estaba como pensando ahorita, mirando como la biografía, y uno podría pensar más adelante en hacer
una recolección de algunas de esas bandas sonoras, que hay bastantes. Bueno, las músicas que compuso Klaus Doldinger, que era su colaborador habitual, yo por lo menos de La historia Doldinger sin recuerdo, fin. sí, pero más que el historia sin fin me gustó mucho el barco, Das Boot. Esa banda sonora es espectacular. Si Y querés, es, te preparo algo de Klaus Doldinger, pero más bien es que Wolfgang Petersen hizo esa, la historia sin fin, el barco, Das Boot, y después I saltó for a. One, Él I la hizo for él, ¿cierto? Jerry Goldsmith, y también Jerry hizo Goldsmith. la de Clint Eastwood, creo, la de esa del que hacía el papel de un guardaespaldas. ¿Cómo se llamaba? Ya te O voy fue a Ennio decir. Morricone, no recuerdo. Bueno, con música de Ennio El Morricone. guardaespaldas, no, el guardaespaldas No, fue no, de... no era el guardaespaldas, no era el guardaespaldas. Era una con Clint Eastwood, que hacía el papel de un guardaespaldas de un presidente que había tenido una, había tenido una, Se llama En la había, línea de fuego, In en la the Line línea, of Fire. sí, que también creo que la dirigió Wolfgang Petersen, creo. Sí, estuvo en ¿No? Outbreak, I for One, In La the Line of Tormenta Fire. Perfecta, Wolfgang eh, Petersen, La Tormenta Troya, Perfecta también. Ah, tú la que sí, tú estás viendo ahí, perfecto. Troya, Troya, ¿te James acuerdas de Horner. Troya? Sí, y Horner hizo La Tormenta Perfecta también. Y Troya. Bueno, ahí hay trabajitos ahí como para hacer. Troya tiene su historia, ¿ah? La música original de Troya hay una banda sonora de Gabriel Yaret, rechazada, y a última hora tuvieron que llamar a Horner, y Horner tuvo que hacer una banda en 2 semanas. Y hace no muchos años se publicó en alguna página, en algún lugar, la música rechazada de Gabriel Yaret para Troya, y Warner pidió amablemente, pero ese amablemente entre comillas, que esa música no fuera divulgada. Me imagino que el mensaje era: si usted lo hace, nosotros como dueños de la película lo podemos demandar, algo por el estilo. Bueno, y hablando de esas noticias, hoy como la más destacada, Hugo, pues hay mucha información, pero te quiero contar que hoy o esta semana se conoció que Life Force, ¿recuerdas que de alguna manera Pedro nos Henry había hablado Mancini, de Mancini, Top Hooper, de Camel, la de Top Cooper? sí. Intrada Records va a sacar 2 álbumes de la banda sonora, la de Henry Mancini completa y la de Michael Kamen. Acuérdate que Michael Kamen hizo la banda sonora para Estados Unidos, porque No, no, fue, no, 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 no. No, está claro para que no nos confundamos. La música fue de Henry Mancini, sí, siempre fue. Pero en un momento, cuando hicieron reediciones, cortes, ajustes en la sala de montaje, ya Mancini no estaba disponible. Y ahí le pidieron a Kamen que compusiera música para algunos momentos que quedaron sin música. Y hay un disco ya, que no es de entrada, pero hay un disco que contiene toda la música de Henry Mancini, y también los temas que compuso Michael Kamen. hoy son Eh, 75 minutos de música adicional. Sí, es que lo que pasa es que esas películas, es como Superman 4, son películas muy malas, muy entretenidas, pero muy malas. Así, a mí Life Force es uno de mis pecados, ¿cómo se llama? De mis Yo placeres creo, perversos, placeres yo, culpables, por ver a porque Matilda reconozco May, que ¿cierto? no, es que sí, no, no, ya no tanto, ya estoy muy viejo, pero en realidad no era el enganche. La película me entretuvo mucho. Cuando la vi la primera vez en el cine, casi aluciné. Pero, pero la verdad es que es una película malita, po, recursos técnicos limitados. eh, y justamente cuando empecé a buscar la música, porque me encantaba el tema de Henry Mancini, me enteré que habían algunos temas que había compuesto eh, Michael Michael Kamen, Kamen. que en ese tiempo no era tan popular. Y te voy a dar el dato exacto, porque aquí lo tengo. Pues tengo la Expanded Original Motion Picture Soundtrack, y tiene, no sé cuántos temas tiene, ¿no? Se está descargando la información. Bueno, Y en la tiene, noticia, sí, Hugo. tiene 35 temas, de los cuales Michael Kamen hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 de los 35 lo hizo Michael Kamen. Bueno, Pero no es que él compuso una banda distinta
para Sí. Estados Unidos, como sí ocurrió, por ejemplo, con Tangerine Dream para Leyenda en Estados Unidos, y a Jerry Goldsmith lo dejaron como la versión europea, o como el caso de Bill Conti con Azul Profundo para Estados Unidos y Eric Serra para la versión europea. Ah, bueno. Lo divertido es que al final del Sí. tiempo, lo que habla siempre del derecho de autor, en el fondo, es que las películas que están en las plataformas hoy día, sobre todo la de Leyenda, siempre, en todos los casos, no hay ninguna excepción, es la versión de con la música de Jerry Goldsmith. Ah, perfecto. Porque hoy Ridley Scott una vez más se la hizo. Riley Scott, sí. Una vez se la hizo. Y en el caso de Azul Profundo, la banda sonora que alucina a mucha gente, a mí no, pero es la de Eric Serra, no la de Bill Conti, que son bastante parecidas. Yo no sé, no tiene mucho, no sé, nunca entendí mucho cuál fue el sentido de pedirle a Bill Conti que hiciera una banda sonora para los Estados Unidos, que era porque era Es re parecida a la de Eric Serra. re Entonces, parecida. sí, yo las escuché las dos y la verdad es que no le encontré mucho sentido a la decisión. Seguramente fueron la decisión de los productores que fuera como muy parecida. Entrada Sí, récord, entonces pero eso dice, tú lo haces cuando lo que viene del origen no te va a no va a resultar, pero si vaya a hacer algo parecido, no le encuentro mucho sentido. Pero ah, bueno, dice harina que de otro costal, como decía el Chavo el Ocho. son 75 minutos que van a publicar entrada récord de la banda sonora de Michael Caine. Esa es la Sí, noticia. yo te insisto, te lo vuelvo a repetir, Vale. no debe ser algo tan nuevo, porque si consideras que la que te estoy nombrando yo, que no es Bootlegs ni nada por el estilo, una publicación oficial, esa tiene 35 temas, a 2 minutos cada tema te da 70 minutos. Y la verdad es que los temas duran más que eso, entonces... No, eh, y en la página aparece el tema central de Henry Mancini y el tema central de Michael Caine. Y es que, después de escuchar los dos, me quedo con Mancini. bueno, me estoy golpeando con eso porque la verdad que yo creo que no hubo tema principal de Michael Caine. Creo que siempre el tema principal Espérate, fue veré, de Henry Mancini. No, pero te creo, si me estáis golpeando con la noticia, por eso te digo que... aquí lo, aquí lo ponen. Pero bueno, hacen como la presentación, pues la presentación dice Life Force por Michael Kamen y ponen 44 segundos de ese trabajo. Antes de irnos, Hugo, arranquemos con el último bloquecito que tenemos de Lalo Schifrin, arrancando los años 70. Hay una película de esas que yo recuerdo que llama El Engaño, que fue con Clint Eastwood, que fue dirigida por Don Siegel, de la cual hubo también una nueva versión dirigida por la hija de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola, que se hizo hace como 5 años. Estaremos con Mr. Polypath Spy, una película del año de 1971 con Rosalind Russell. Esta que viene THX 1138, que es la La primera de película, George Lucas. la de Francis Ford Coppola, que es No, de esa George de George Lucas, Lucas. Sí. no, perdón, American Soft Truck, que es la empresa con la cual vinieron trabajando, fue la primera película que produjeron. Y fue de Francis Ford Coppola, pero fue también la primera película dirigida por George Lucas, cuyo guión estaba por George Lucas y Walter Murch, con Robert Duvall Esa película y Donald fue Gleeson. como su examen era como su examen de grado. Sí, Así leí yo. Actúa Robert Duvall, ¿ah? No es en Robert ese tiempo Duvall. era un actor importante. Harry el Sucio, 1971, de la cual mencionamos ahorita al principio de nuestro programa, que fue la primera de las 4 secuelas después de esa Magnum, Fuerza Magnum, The Enforcer, 44. 4 películas. Entonces, para que la gente se vaya con ese sabor del sonido de Cayman en los años 70. Aquí está, en De música, Chiflin. de Schifrin, perdón, la música de Lalo Schifrin.
Ya empieza a variar un poquito el sonido. Ya no es tan Tengo una jazz. pregunta. Esa Sí, película que nombraste, Mrs. Polyfax sí. Spy, dijiste que era de Sofía Coppola. No, la primera, El engaño, de Beguiler. Es la primera. Ah, ok, ya, porque Es dijiste la primera, de Don Siegel. Pero hubo una versión nueva que hizo Sofía Coppola basada en esta película. Ah, ok. Listo. Y la otra es Mrs. Polyfax con Rosalind Russell, THX 1138, y dejamos ahí con Harry el Sucio. Ya la próxima semana seguiremos hablando un poquitico de Schifrin como uno de los temas libres que tenemos. Vamos con Prime Cut con Lee Marvin y Jim Hackman. Hay un tema que se llama The Rock of God, Jockey y Factor Neptuno como para ir arrancando. Y también hablaremos de otros temas que son muy clásicos de él, que se llama Enter of the Dragon, Operación Dragón, que es un tema muy conocido. Es tal vez el más conocido de los temas de las series De Bruce Lee, sí. de No, yo Bruce creo que Lee y la de John Barry también. y la de John Barry. Sí, sí. Pero este tema es espectacular. Sí, ¿está ahí lo que te iba a recomendar o sugerir? Sí, porfa. Porque en lo que no, en los videos que nos enviaste, llegaste hasta el aeropuerto 79, o sea, el 79. Ya que estamos aquí, 1979, ya que sí. estamos aquí, agreguemos los 80 y los 90, porque eh, para que la hagamos completa. ¿No te Ah, parece? no, vamos, es que la propuesta era cada semana presentar una década. Pero ya que estamos en este mono, en esta monografía de la Los Chifrin, ya que estamos, démosla completa, al estilo de lo que hacíamos el año pasado. De vez en cuando tirarnos una maratón de un solo compositor. Sí, cuando lo hacemos. Pero igual tú tienes tema para la próxima semana, Hugo. Sí, yo te voy a mandar, sí, pero podemos postergarlo. Igual te lo voy a enviar para Ah, amenizar un perfecto. poco. Entonces Pero hacemos, me gustaría que cerráramos Lalo Schifrin, porque Lalo Schifrin compuso hasta como el 2000, después ya no tiene mucho. ¿Mm? Si quieres, yo te puedo ya, mandar algunas cosas que tengo de Schifrin para complementar. no, súper, sería genial. Sí, ¿Mm? él bajó mucho, ya de todas formas, pero hizo un gran trabajo en los 80 y 90 también. Hagamos una selección un poquito más Estoy llegando condensada. a la conclusión que para vivir mucho hay que ser compositor de cine. Ennio Morricone, Murano 91, John Williams ya tiene 90, Lalo Schifrin tiene 90. A lo mejor parece que ser músico es una buena opción para tener una larga vida. Y si seguimos hablando de música de cine, seremos más longevos también, Hugo. Oh, no sé. No sé, no lo sé. No lo sabe. Hugo, queremos agradecerle al canal San Luis TV Bien y a Teleboyacá por la emisión de este programa y agradecerte el haber sacado también este espacio del cual lo disfrutamos mucho. Creo que nos encanta la música del cine y de alguna manera estamos haciendo un poquito aquí como de pedagogía para que la gente comprenda y entienda un poquito más acerca de las bandas sonoras. Te voy a enviar algunos temitas de Lalo Schifrin que yo tengo para complementar, Listo, Hugo. Te agradezco para mucho. que, para que los tengas en tu radar. ¿Mm? Claro que sí. Ya, Muchas pues, gracias, Hugo. Nos nos vemos el vemos el próximo próximo martes. martes. Listo, un saludo a toda la gente. Que estén muy bien. Claro que sí. Una feliz noche para todos. Igual. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en Música en 35 milímetros, un espacio de bandas sonoras, la cara online del séptimo arte para conocer un poco más sobre la música en el cine.